Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices e instructores presentes en este encuentro sincrónico. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy 3 de agosto, siendo las 7:08, damos inicio al encuentro sincrónico del programa Análisis y Desarrollo de Software. Eh, entonces, la agenda, me permiten por favor, tenemos aprendices que aún están ingresando. Para el día de hoy entonces tenemos el saludo. Nos va a estar acompañando la instructora Daniela de la transversal de comunicación. Vamos a mirar entonces el mapa mental, características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo. Continuaremos con unos ejemplos que serán compartidos por los aprendices a fin de ir avanzando en esas evidencias de algoritmos y finalizando en un espacio de dudas e inquietudes. Mil gracias a todos por estar en este encuentro. Los saluda la instructora Delia Marina Erazo. Con nosotros está también la instructora Diana María Rico y la instructora Daniela Ceballos, que nos está acompañando en la evidencia de comunicación. Profe Daniela, adelante. Sí, buenas noches. Profe, bien puedas. Daniela. Profe, hola, buenas noches. No sé si es mi conexión, pero cuando presentaste no se te entendía nada mientras estabas hablando. Los demás tuvieron el mismo inconveniente. ¿Me confirman, por favor, profe? Aprendices. Sí, yo también tengo un inconveniente. Pues yo la escuché bien. Yo escuché bien. Bueno, yo le escuché bien también. De pronto un poquito bajito el volumen, pero se le escuchó bien. Henry la escuchó. No, profe, yo la escuché como entrecortada, no se entendía nada. Sí, no sé, igual me pasó a mí. Sí. Bueno, profe, esperemos que no sea mi conexión. Bueno, estábamos dando, bueno, listo, vamos a entonces a repetir nuevamente. Estaba dando la bienvenida. Vamos a tener hoy la participación de la instructora Daniela Ceballos, que nos va a acompañar en la evidencia transversal de comunicación que corresponde, que vemos en esta fase de planeación. Vamos a tener un espacio donde vamos a compartir los avances de las evidencias de algoritmos y finalmente un espacio de dudas e inquietudes. Perfecto, profe. Usted me dirá cuándo inicio. Listo, profe. Ya, adelante. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Daniela Ceballos. Como lo decía la profesora, soy la instructora transversal. Y hoy vamos a orientar la segunda evidencia. La vez pasada orientamos la evidencia del video. Solamente hasta el momento, chicos, me la ha enviado un aprendiz. Recuerden que eso había plazo hasta ayer de enviar la evidencia, para que los invito para que por favor se pongan al día y si tienen alguna duda con respecto a la elaboración de ese video, me cuenten, me contacten por WhatsApp, por el correo. ¿Listo? Y hoy vamos a orientar la evidencia de la fase 2 planeación, como lo decía la instructora, actividad de proyecto 4, y esta evidencia tiene un periodo del 4 de agosto hasta el 11 de agosto. La evidencia se llama informe creación de contenidos comunicativos. Entonces, esa es la evidencia que vamos a orientar hoy. Ustedes, por favor, me confirman si me están escuchando bien, si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, bueno, profe, perfectamente. Perfecto, listo. Bueno, chicos y chicas, la agenda para el día de hoy, bueno, el saludo de bienvenida, es que ya lo tuvimos. Nuevamente, pues, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una frase de reflexión inicial referente al tema. Y para eso me gustaría que ustedes me contaran qué piensan de esa frase. Luego vamos a hacer la orientación de la evidencia, qué debemos hacer y todos los lineamientos para presentar esa evidencia.
y como conceptos básicos para hacerla de la mejor manera, como lo hicimos en la vez pasada con el video, y luego vamos a proceder a hacer como una actividad de evaluación y apropiación de los conocimientos, donde vamos a analizar un ensayo, las partes, y como que ustedes me ayuden a identificar qué elementos ven ahí en ese ensayo de acuerdo a lo que vamos a exponer la noche de hoy. Y por último vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes, donde ustedes van a poder plantear todas las dudas e inquietudes referentes a la evidencia. Listo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la agenda para el día de hoy. Bueno, la frase es de una escritora y dice: escribir es un oficio que se aprende escribiendo. ¿Quién me quiere compartir qué piensa de esa frase? Pues si le ven sentido, si no le ven sentido, ¿qué les parece? Alguien que me quiera compartir su opinión. Sí, bueno, Carito, que me imagino que es Carolina, y Henry. Y luego José. Sí, para mí esa frase significa que es muy difícil escribir o plasmar las ideas de una manera más coherente al realizar un texto. Es distinto hablar que escribir. Entonces, cuando tú tienes alguna idea, al plasmarla o al intentar generar un escrito, es más complicado para que, por ejemplo, un lector se identifique con el real, ¿cómo se llama eso? Como con el sentido de que uno le quiere dar pues al escrito. ¿Me hago entender? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Carolina, por tu participación. Seguía Henry. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Cuéntame, Henry, ¿tú qué piensas de esta frase? Profe, yo entiendo por esa frase que por ejemplo, que entre uno más escribe, profe, o sea, mejor se aprende, ¿no? A escribir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Henry. Seguía José y luego Lady para finalizar. José, cuéntame. Bueno, pues yo opino que de pronto, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces, yo diría que esa frase es como referente a practicar algo para así aprender a hacerlo perfectamente. O sea, como practicar mucho las cosas para poder aprenderlo, hacerlo bien. Muy bien, la práctica hacia el maestro. Gracias, José. Y Lady, para finalizar, cuéntame, Lady. Sí, profe, buenas noches para todos. Bueno, pues es que escribir es una habilidad. Entonces, que aunque sabemos de apuntar las palabras, escribir textos cortos y esto, pues hacer una composición completa, como lo que estaba mencionando del ensayo y todo esto, pues requiere de todo un ejercicio que no es solamente colocar unas palabras allí, sino que tengan una coherencia, una exactitud en lo que se quiere, ¿sí?, comunicar. Bueno, sí, muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Como bien lo decían, por ejemplo, lo que nos decía la primera compañera, es verdad, ¿cierto? Escribir, digamos que no es una habilidad que se aprenda tan naturalmente como hablar o escuchar, ¿cierto? Que es más natural, que lo aprendemos desde niños, sino que esto requiere un trabajo también, como los decía Lady, ¿cierto? Requiere un trabajo y un entrenamiento. Y como nos lo decían los otros compañeros, es verdad, o sea, lo que quiere decir esto y se relaciona mucho con la formación del SENA es que yo cómo aprendo a escribir, escribiendo, ¿cierto? Haciéndolo, intentándolo, entre más yo escriba, ponga atención e intención en redactar bien mis correos, entre más escriba ensayos, notas, ¿cierto? Y entrene esa habilidad, que es una habilidad, como lo decía Lady, pues voy a tener mejores resultados, ¿cierto? Entonces, se relaciona mucho con la formación del SENA, que es aprender a hacer o aprender haciendo. Entonces, los invito a que hagamos esta evidencia como un espacio, no solamente pues como para cumplir con la evidencia, que es importante, sino también como para fortalecer y entrenar
esa habilidad, ¿cierto? Porque digamos que la escritura es una carta de presentación indispensable en el mundo laboral, ¿cierto? Profesional y también personal. Y les pregunto, pues, al que me quiera decir, ¿ustedes qué pensarían de pronto si en el trabajo alguien les escribe un correo con mala ortografía, ustedes no les entienden, utilizan palabras, ¿ustedes qué pensarían? ¿Les parece normal o qué pensarían de eso? Ronald. Sí, bueno, se vería como alguien poco profesional y eso obviamente le quitaría cierto valor a lo que la persona escribió. Sí, o por ejemplo, ¿qué pensarían que pasaría si ustedes entregan en la universidad o al SENA un ensayo pues muy mal escrito con faltas ortográficas? O que no sea coherente. ¿Cómo lo verían también ustedes? Nos veríamos pocos profesionales y en el ámbito académico tampoco pues se vería muy bien, ¿cierto? Entonces es necesario que le demos la importancia y lamentablemente, muchachos, digamos que en el ámbito académico profesional a veces digamos que los errores en la escritura o no saber cómo redactar adecuadamente un correo, un texto, son más comunes de lo que deberían, ¿cierto? Entonces, la verdad es una habilidad muy importante que debemos fortalecer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar en materia, muchachos. Como les contaba, la evidencia se llama informe de creación de contenidos comunicativos. Para desarrollar esta evidencia debemos primero retomar la situación problemática que elegimos para desarrollar el video. Si de pronto la situación problemática no se adapta porque usted hizo el video sobre un producto o servicio de su proyecto, de su empresa, podemos elegir una situación problemática que se relacione con su programa de formación, ¿cierto? Entonces, el tema de su informe debe ser un tema, pues, relacionado con desarrollo de software, ¿cierto? Eso es lo más importante y podemos retomar esa situación problemática que elegimos para el video, pero pues solamente hasta el momento he recibido un solo video, entonces me imagino que pues deben elegir como esa situación problemática para ambas evidencias. ¿Listo? Y bueno, muy importante, y eso es un punto que va a ser calificable, es que esa situación problemática sea relacionada con su programa de formación, ¿cierto? O con su contexto profesional en el área de formación. Ya pues como para el tema técnico, digo que las profes técnicas pueden como darles más luces a eso o que sea algo relacionado con análisis y desarrollo de software. Listo, eso es lo primero. Luego de que ya yo elegí esa situación, esa problemática relacionada con mi área de formación, ya debo proceder a realizar un ejercicio investigativo, ¿cierto? A consultar, a profundizar en el estudio de ese tema. Para eso debo consultar, pues investigar en libros, revistas, sitios web, buscadores, por ejemplo, como Google Académico, videos en YouTube, ¿cierto? Debo recopilar como diferente material bibliográfico sobre ese tema que me permita, pues, tener como los insumos para iniciar a escribir. Y pues ya cuando hice esa investigación, ya sí voy a proceder a elaborar ese informe, que es un texto expositivo, argumentativo o narrativo. Ya vamos a ver de qué se tratan como esas tipologías textuales o tipos de texto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un texto expositivo, argumentativo o narrativo? Y ya ustedes escogen el que consideren más pertinente, que yo pues me voy a centrar en el expositivo argumentativo porque es el que considero más pertinente, ¿cierto? El narrativo es más como para un tema literario, cuentos, pero también pues la evidencia nos ofrece esa opción si de pronto nos ponemos como creativos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué debe contener ese informe? Esto también va a entrar dentro de la rúbrica de calificación, o sea, el informe para que tenga una calificación, pues esto se va a tener en cuenta al momento de evaluar, ¿cierto? Que cumpla con esta estructura, que es primero un encabezado. Entonces, usted debe ponerle un título a su informe,
¿cierto? Obviamente, pues marcarlo, que tenga una portada, debajo del título poner pues sus nombres y apellidos completos, que es el autor del informe, el nombre del programa de formación y pues la fecha de realización. Lo segundo es que debe tener unas palabras claves. Yo voy a seleccionar por lo menos 5 palabras clave. Clave quiere decir que son muy importantes para la comprensión del texto, que voy a utilizar en el contexto de mi informe y las voy a poner al principio, esas 5 palabras claves con sus respectivas definiciones, ¿cierto? También es válido seleccionar como esas palabras de pronto que son muy técnicas, que no todo el mundo entendería, y yo las voy a poner y las voy a definir para que cuando el lector las vea en mi informe, pues, y no sabe el significado, pueda consultarlas. Muy importante esto. Ya voy a proceder con una introducción, ¿cierto? Ya el desarrollo, pues, del informe, introducción, el desarrollo, las conclusiones, y importantísimo la bibliografía, ¿cierto? Para este informe es obligatorio presentar referencias bibliográficas y las debo presentar utilizando las normas APA. Entonces, es muy importante que, como les decía al principio, consultemos ese material. Si extraemos información, digamos de dónde la extrajimos. ¿Cuál es la extensión de ese informe? No es muy largo, máximo 3 páginas, ¿cierto? En Arial 12, espacio sencillo, ese es el máximo. Miren, entonces que no pues es un ensayo de 5 páginas, es un ensayo corto. Es más importante para mí en estos casos, es mucho más importante la calidad que la cantidad, ¿cierto? Y el formato es en un procesador de texto, ¿cierto? Puede ser en Word o usted lo puede también convertir a PDF. Esa es como la estructura y esta es como la forma en la que lo debe presentar y la extensión. Bueno, y para el desarrollo de esta evidencia, muchachos, pues les voy a compartir como unos tips acá, unas pautas. Vamos como a ver una temática, pero también les recomiendo que se apoyen en el material de formación, ¿cierto? En el material de apoyo, ese lo van a encontrar en la ruta contenido del curso, ¿cierto? Vamos a dar clic en el botón contenido del curso, luego en la carpeta de proyecto nos vamos a ir para fase 2, planeación, en la actividad de proyecto 4 y en el material de formación vamos a encontrar estos 4 textos sobre comunicación oral y escrita que también nos van a dar como información importante sobre cómo escribir, argumentar, pues, y cosas importantes que nos sirven para este proceso. Bueno, muchachos, entonces, una pregunta. Cuando ustedes van a realizar un viaje, supongamos que ustedes quieren realizar un viaje a la playa, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué hacen ustedes cuando se quieren ir para la playa? Nadie ha ido a la playa. ¿Quién me cuenta? ¿Qué harían para irse para la playa? Henry, que tiene la mano levantada. Comprar los pasajes, muy bien. Jennifer, ¿qué dijiste? Ahorrar primero. Ahorrar. Escoger el lugar, ¿cierto? Pues a dónde me voy a ir antes de comprar los pasajes. Henry, ¿quieres decir algo? Sí, profe. Primero, escoger el lugar donde uno quiere ir, ¿no? Sí, y total. Lo más importante, tener el dinero, ¿no? Porque si no tienes dinero, ¿para dónde va a viajar? Sí, total. Entonces, bueno, miren que ustedes me están hablando de una planeación, ¿cierto? Que yo cuando me voy a ir a la playa o de viaje, yo no me voy ya, ¿cierto? Yo tengo que primero, pues, escoger el lugar, ahorrar, luego, pues, comprar los tiquetes, como bien lo decía, ya que tengo una fecha, ya me voy a ir, entonces ya yo luego empaco todo lo que necesito, ¿cierto? Entonces, si voy para la playa, ropa de playa, si voy para donde hace frío, ropa de frío. Y bueno, y con esto lo que les quiero decir es que todo proceso, pues, tiene una planeación y no es, y el proceso de escritura también lo tiene, ¿cierto? Y ese proceso de planeación lo que va a hacer es que nos va a permitir
tener un buen producto final, ¿cierto? Si yo no hago como, de pronto no sigo esos pasos, de pronto probablemente no voy a tener como, y tengo en cuenta como ciertos tips o sí, un paso a paso, no voy a tener un buen producto final. Entonces, el proceso de escritura es esa serie de pasos que me permiten que yo sigo para escribir, sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un aviso de publicidad, cualquier cosa, y que, como les decía, me permiten mejorar ese producto final. También me va a permitir entender con mayor claridad un tema, organizar mejor mis pensamientos, obtener mejores evaluaciones o puntajes o notas en los trabajos escritos, ¿cierto? En mi formación, en mi trabajo, y como lo hablábamos al principio, también pues es como esa carta de presentación en el mundo laboral, ¿cierto? Entonces, es importante como seguir unos pasos. Entonces, lo primero es que uno no se sienta a escribir ya, ¿cierto? Hay un proceso de preescritura, ¿cierto? Preescritura quiere decir antes de sentarme a escribir, de ese proceso de escritura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? Son los pasos que yo realizo antes de, como bien lo dice el nombre, empezar a escribir, ¿cierto? En esta etapa, yo lo primero que hago es definir un tema, que ya les dije que debe ser un tema relacionado con la tecnología que ustedes están estudiando. Voy a escoger un género, que ya también ahí hablamos de textos expositivos argumentativos o un texto narrativo. Luego ya de eso voy a empezar a producir las ideas. Para eso, entonces ahí yo también les hablaba de consulta, ¿cierto? Para producir ideas yo tengo que empaparme del tema, investigar, consultar, conseguir esa información y también tener en cuenta el público al que yo le voy a escribir. Entonces, eso es lo primero que debo hacer. Entonces, ese proceso de preescritura consta de una serie de pasos. El primero es planificar un texto, ¿cierto? Yo voy a para planificar un texto, como les decía, entonces ahí voy a seleccionar el tema, el tipo de texto, voy a hacer la consulta y voy a definir el esquema de mi texto, que ya luego vamos a hablar de cuál es la estructura o esquema que debe tener un texto expositivo argumentativo. Listo, luego de que yo ya hice esto, ya voy a empezar a escribir. Y hay algo que se llama borrador, ¿cierto? Entonces, uno generalmente pues no escribe y ya se queda con lo primero, sino que uno empieza a escribir sus ideas en un papel, ¿cierto? O en un procesador de texto. También es válido que ustedes primero empiecen a escribir porque hay personas que se inspiran más escribiendo a mano. Entonces ya voy a empezar a redactar ese texto, a hacer un primer borrador. Pero ojo, eso no es escribir y ya, yo tengo que hacer una revisión de eso que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, luego de que yo ya tengo mi primer borrador, ya yo voy a hacer una revisión, ¿cierto? Entonces, eso consiste en la lectura, corrección, para yo poder mejorar ese texto, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que verificar ahí es que que yo defino un tema y tengo un objetivo que comunicar. Entonces yo voy a preguntarme si tuve en cuenta ese objetivo, si el texto tiene coherencia, o sea, que yo lo lea y lo entienda, ¿cierto? Que no, digamos, sean como ideas sueltas o que no sepa, pues que hable de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, como que el texto tenga esa coherencia y esa cohesión, o sea, esa estructura. Y aquí la recomendación es revisarlo más de una vez y también pedirle a un tercero que lo haga. A veces cuando escribimos, de pronto nosotros, y si por ejemplo tendemos a escribir como hablamos, a veces que no, pues no se debe hacer, ¿sí? Porque eso es un lenguaje diferente. A veces nos entendemos nosotros porque tenemos como la idea en la cabeza, pero cuando el otro la lee, de pronto esa otra persona se puede dar cuenta que no fuimos lo suficientemente claros y nos puede hacer esa retroalimentación. Entonces también es muy recomendable que pongan a un hermano, a su pareja, a cualquier persona que los pueda ayudar como haciendo la revisión de ese texto para ver si es entendible para otras personas. Y por último, cuando yo ya pues planifiqué, hice mi primer borrador, lo revisé, ya tengo como ese producto final, ya voy a hacer una corrección y edición que es como de verificar que el texto tenga buena ortografía, ¿cierto? Entonces, si tengo alguna duda con una palabra, buscarla en el diccionario,
El uso de mayúsculas, ¿cierto? Si todos mis párrafos al iniciar tienen en mayúsculas y después de un punto seguido yo use mayúsculas. Si utilizo un nombre propio, pues de una empresa, un software o una persona que esté pues en mayúscula inicial, ¿cierto? Y la puntuación, que tenga signos de puntuación, comas, puntos seguidos, punto al final de cada párrafo. Entonces es muy importante como revisar esos temas de ortografía. Que no haya repeticiones, ¿cierto? De pronto eso se refiere mucho a que a veces repetimos, duplicamos una palabra o por ejemplo en un párrafo utilicé mucho, muy seguido una misma palabra. Eso pasa. Entonces verificar eso y buscar sinónimos. De pronto si eso me está pasando, organizar mejor la idea. Y también verificar que no haya errores en el tiempo de los verbos y que haya concordancia entre sustantivos y pronombres. Entonces, de pronto si yo estoy redactando mi texto en presente, que generalmente los textos expositivos argumentativos deben ser redactados en presente, que de pronto no esté hablando en presente y utilice un verbo en pasado, ¿cierto? Que los tiempos estén correctos. Si estoy hablando en pasado, si estoy hablando en presente, y la concordancia entre sustantivos y pronombres quiere decir pues que los pronombres son él, ella, que entonces yo la, lo, que lo utilice de acuerdo al sustantivo, o sea, que no ponga por error la carro, por decir algo, pues por un error, entonces revisar como ese tipo de cosas. Listo, chicos, entonces, tipologías de texto y estructuras. Tenemos textos expositivos argumentativos o textos narrativos. No sé si ustedes se acuerdan, en el colegio, ¿alguien se acuerda cuando nos hablaban de los cuentos que tienen un inicio, nudo, desenlace? ¿Ustedes se acuerdan? En el colegio. Sí, señora. Sí, bueno. Entonces, muchachos, prácticamente casi todos los textos tienen como esta estructura, ¿cierto? Los textos expositivos argumentativos y los textos narrativos tienen como la misma estructura, pero digamos que se nombran diferentes. Entonces, lo primero es una introducción o tesis, que por ejemplo en los textos narrativos, que hablamos de textos literarios, novelas, cuentos, obras de teatro, es inicio o planteamiento, pero miren que la estructura es la misma, ¿cierto? Entonces empezamos con introducción o tesis o inicio planteamiento. Cuando yo hablo de tesis puede ser como una hipótesis, una pregunta, pues algo una afirmación. Luego sigue la parte de desarrollos de argumentos, que en los textos narrativos sería el nudo, ¿cierto? Que sería el problema que tiene esa historia, la trama de ese cuento, pero en el expositivo argumento sería el desarrollo, en el expositivo argumentativo es el desarrollo o los argumentos, y por último es una conclusión, ¿cierto? Y por último, en el narrativo es un desenlace. Entonces miren que la estructura sí es la misma. Aquí estamos hablando de inicio planteamiento, por ejemplo, dos personas se conocieron y ella era rica y era pobre y se enamoraron, ¿cierto? Es como una novela. El nudo es que por sus diferentes condiciones sociales la gente pues intentaba separarlos y bueno, pasaron muchos problemas, entonces ahí contar como qué fue lo que pasó, y desenlace es que lograron superar esos obstáculos, se casaron y vivieron felices para siempre, ¿cierto? Eso es básicamente. Igual en los textos expositivos o argumentativos también tenemos que tener como esa estructura, una introducción que me dice sobre qué va a hablar el texto, el desarrollo que ya voy a empezar a ahondar en los argumentos y las conclusiones, que ya luego se lo vamos a ver analizando un texto. Bueno, ¿qué recomendaciones para hacer ese texto? Utilizar un procesador de texto como Word y activar el corrector. Si tiene dudas con respecto a la ortografía, vamos a buscar en el diccionario, sea físico o en línea. Acá les dejé pues como el enlace de la RAE. Consultar otras fuentes de información. Si voy a utilizar textualmente una cita, es decir, que voy a tomar
una parte de un texto tal cual, lo debo poner entre comillas para saber que ese texto no es mío y debo citar en la bibliografía de dónde extraje esto. Si yo copio y pego y no pongo entre comillas, todo mi texto es copiado y pegado de otras fuentes, eso no es un texto argumentativo, eso es una copia, ¿cierto? Se considera plagio. La idea cuando yo extraigo información de otro texto es ponerlo entre comillas para decir que eso no es mío y luego elaborar sobre eso. Es decir, dar mi opinión personal, mi punto de vista, ahondar en esa idea, relacionarla con otras ideas, pero también debe haber una construcción mía, ¿cierto? No puede ser todo copiado y pegado. Ojo con eso, muchachos, porque eso es una copia. Ahí no estamos haciendo el ejercicio de escribir. Y es un plagio. Para realizar deben realizar la bibliografía de acuerdo a las normas APA. Acá les puse un link en donde ustedes van a ver perfectamente cómo se citan, hay ejemplos, ustedes entran y ven cómo cito de un sitio web, cómo lo debo poner, si es de una revista, si es de un libro, si es de un video, ¿cierto? Porque también puedo consultar videos. Que vi un video en TikTok con información, válido, y lo cito, ¿cierto? Pues siempre y cuando la información sea verídica, pues yo la pueda constatar. Y exponer el problema, hacer un análisis y proponer alternativas en solución con base a las consultas, que es elaborar, no quedarme en lo que consulté, sino yo también agregarle pues cómo hacer ese proceso de pensamiento. Y muy importante, utilizar los conectores textuales. Yo acá entonces les dejé como que son los conectores lógicos o conectores textuales son los que nos permiten darle esa coherencia y cohesión a un texto, ¿cierto? Entonces, miren que para agregar más información sobre una misma idea puedo utilizar estos, además, asimismo, así pues, ¿cierto? Entonces, yo quiero agregar otra información sobre la misma idea, entonces ya saben que utilizan eso. Aclarar la información. Quiero explicar, es decir, en efecto, dicho de otra manera, ¿cierto? Marcar tiempo simultáneamente, es decir, qué pasa al mismo tiempo, entonces, a continuación, marcar una causa, teniendo en cuenta con motivo, dado que es cierto. Entonces, miren que acá tenemos como esos ejemplos y me gustaría mostrarles un video donde explican la estructura, luego de eso vamos a analizar un texto argumentativo sobre un tema, ya vamos a ver pues cuál es ese tema, y que ustedes me digan cuál es la pregunta o la tesis que creen que el autor de ese texto tenía, porque es muy recomendable que nosotros tengamos como una tesis, es decir, una afirmación o mi tema, o me hago una pregunta y la respondo en ese ensayo y vamos a ver la estructura y ustedes me van a ayudar a definir cuál es esa pregunta y cómo esa persona usó los conectores lógicos y cómo también siguió como el orden. Listo, entonces vamos a proceder a ver el video, yo les voy y luego hacemos el tema del análisis del ensayo para que ustedes entiendan cómo se debe presentar. Les voy a presentar entonces, voy a poner el micrófono en silencio para que no haya eco. Ustedes me dicen si escuchan bien y si no, entonces me levantan la manito. Listo, ya les voy a compartir. Hola, en este video te voy a explicar cómo hacer un ensayo argumentativo. La estructura que tiene que tener tu ensayo es la siguiente. Primero vas a comenzar con una introducción. Generalmente esta tiene un párrafo, aunque puede tener más, pero suele ser corta. Después continúas con el desarrollo. Aquí sí vas a tener que escribir varios párrafos. Y finalmente concluyes con un cierre. También el cierre puede ser un párrafo o pueden ser dos. Ten en cuenta después incluir la bibliografía. No es obligatorio que los ensayos argumentativos tengan citas y referencias bibliográficas, pero es muy recomendable
desde el punto de vista de la escritura académica. ¿En qué sentido? En el sentido en que el desarrollo de tu ensayo va a apoyarse en lo que dicen diferentes autores para así que tus argumentos estén más rigurosos y más sólidos. ¿En qué consiste un ensayo argumentativo? Consiste en plantear un interrogante y brindar argumentos para contestarlo. Ahorita, en breve, te voy a dar algunos ejemplos de interrogantes y esos argumentos para contestar esa pregunta que te planteaste. La extensión mínima o máxima de este tipo de ensayos no existe. Puede ser tan corto como una página o incluso menos, o puede ser hasta 20 páginas, 30 páginas o mucho más largo. Veamos el primer ejemplo. Este es un tipo de ensayo en el que hay pros y contras, o sea que el tema que tú vas a proponer va a tener ventajas y desventajas o aspectos positivos y aspectos negativos y tu ensayo va a consistir en argumentar esos aspectos de forma comparativa. Por ejemplo, ¿cuáles son los pros y contras de las bebidas energizantes? Si eliges este tipo de ensayo, entonces en tu introducción debes contextualizar el tema y formular la pregunta. En este caso, entonces podrías decir algo como las bebidas energizantes se han utilizado en las últimas décadas de la historia de la humanidad debido a tal y tal y tal razón. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles serán los pros y contras de las bebidas energizantes. Luego vas a pasar al desarrollo. En los primeros párrafos, lo que te sugiero es que hables de las ventajas, en este caso de las bebidas energizantes. Puede ser un párrafo o varios párrafos. Y en los siguientes párrafos vas a hablar de las desventajas, en este caso de las bebidas energizantes. Igual puede ser uno o varios párrafos. Y terminas retomando lo más importante que escribiste y resaltando las implicaciones de todo lo que escribiste en el mundo real. Veamos el segundo ejemplo. Este es un tipo de ensayo en el que vas a tener un dilema, una opción A versus una opción B. Por ejemplo, ¿es mejor la educación virtual o la educación presencial? En este caso, en la introducción contextualizas el tema, formulas la pregunta y luego dices cuál es tu preferencia personal. Por ejemplo, la A. Entonces, yo podría decir algo así como, debido a los últimos avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la educación se ha venido reformulando y replanteando, dando paso a nuevas estrategias de formación a distancia por medio del Internet. En este ensayo vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Es mejor la educación virtual o la educación presencial? Y brindaremos argumentos que son a favor de nuestra postura correspondiente a que la educación virtual es preferible a la educación presencial. Entonces ahí ya hice las tres cosas, contextualizar, formular pregunta y decir la preferencia personal. Después pasamos al desarrollo. En este caso vas a escribir varios párrafos y en cada párrafo vas a hacer lo mismo, dar una razón por la que A es mejor, compararla con B y dar un ejemplo. Por ejemplo, en un párrafo yo podría decir, bueno, lo que pasa es que la educación virtual es preferible porque resulta más económica, tanto para el estudiante como para la institución educativa. Luego comparo con B, entonces digo, en cambio, la educación presencial resulta más costosa porque acarrea varios costos, como por ejemplo la luz, el transporte, etcétera, etcétera. Y luego pongo un ejemplo. Entonces puedo decir, es el caso de el estudiante X que, según una encuesta realizada por tal persona en tal estudio, manifestó que si no fuera por la educación virtual, él no hubiera podido asistir a la universidad. Y listo, ahí ya hice mi primer párrafo con mi primer argumento. Luego vas a hacer lo mismo en otro párrafo y luego en otro y luego el otro, hasta que digas todos los argumentos que tienes para defender tu posición. Finalmente, cierras retomando lo más importante y resaltando las implicaciones de todo lo que escribiste en el mundo real. Ahora, por último, veremos el tercer ejemplo de otro tipo de ensayo en el cual lo que vas a hacer es simplemente explicar un tema. Entonces, en este caso, podríamos poner esta pregunta. ¿Qué influencia ejercen los videojuegos violentos en la conducta de los niños?
Este es un tipo de ensayo diferente a los que vimos antes, en los que se comparaban pros y contras o en los que se elegía una postura personal frente a un dilema. En este caso, simplemente tú vas a explicar este tema con argumentos sólidos, preferiblemente a partir de la literatura científica. Por ejemplo, en este caso yo diría en la introducción que este problema es muy frecuente debido a que el uso de los videojuegos en la infancia es cada vez más frecuente en las nuevas generaciones. Hago un pequeño contexto y luego formulo la pregunta. Después paso al desarrollo. Aquí vas a escribir varios párrafos y en cada párrafo vas a escribir argumentos sobre el tema a partir de la información o el conocimiento que tienes y o que has consultado en fuentes bibliográficas. Entonces, en un párrafo, por ejemplo, yo podría decir, una de las influencias más importantes que tienen los videojuegos tiene que ver con el bullying, porque según un estudio realizado por la Universidad de se encontró que los niños que juegan más videojuegos hacen más bullying, por ejemplo. Luego en el párrafo siguiente, entonces pongo otro tema u otro argumento sobre mi pregunta. Entonces puedo decir, otro factor de influencia de los videojuegos violentos en la conducta de los niños tiene que ver con la ideación suicida, por ejemplo. Esto lo podemos observar en tales y tales casos en los cuales se analizó la incidencia entre tal y tal, y bueno, yo explico con base en la literatura científica o en el conocimiento que yo tenga sobre el tema. Siguiente párrafo, lo mismo, y termino cuando se me acaben ya todos los argumentos, retomando lo más importante y resaltando las implicaciones de todo lo que escribí en el mundo real. Vas a comenzar con una introducción, generalmente. Listo, chicos y chicas, ¿pudieron ver bien el video? ¿Cómo les pareció? ¿Lo entendieron? Lady y Ronald, cuéntenme. Hola. Bueno, profe, a mí me pareció excelente, bastante claro. Más bien me genera una pregunta, ¿no? Sí. ¿Hay posibilidad de que usted nos envíe el enlace de ese video para tenerlo a la mano? Claro que sí, Ronald. Yo les voy a enviar el enlace del video y les voy a enviar la presentación al correo que tienen en Territorium. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Y Lady. Lady, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces miren que ahí pues tienen como esos ejemplos de ensayos, todos válidos. Ella decía que la bibliografía no es pues como obligatoria, pero es muy importante, pues obviamente para este ensayo es obligatoria, como ya se los dije, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y lo que yo les recomendaría, pues básicamente es tener un párrafo de introducción, 2 o 3 párrafos de desarrollo, de acuerdo a lo que nos explicaban en el video, y un párrafo de conclusión. Esa podría ser una estructura perfectamente. Obviamente eso va a depender de la complejidad del tema, pero digamos que esa estructura pues es como súper recomendable, y como les decía, es mejor calidad que cantidad, y no repetir ideas, no ser como ambiguos, sino ser muy claros y concisos. No sé quién me puede ayudar leyendo este ensayo, yo se lo voy pasando para que ustedes vean más o menos la estructura y me ayuden a identificar qué piensan de la estructura, cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuáles son los argumentos que ella plantea, y que saquemos la pregunta que ella se hizo, que esta persona se hizo para hacer este ensayo. ¿Quién me ayuda leyendo este primer párrafo? Chicos, ¿quién me ayuda? Henry, Lady, José, Ronald. Yo, profe, lo puedo leer. Listo. Bueno, Henry, empecemos a leer el título del primer párrafo, por favor. El alcoholismo y sus efectos.
¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, consumir alcohol es una actividad que ha sido normalizada a través de la historia de la humanidad. Punto seguido. En la mayoría de eventos sociales, familiares y festivos, las bebidas alcohólicas están presentes casi sin control. No tienes que decir los puntos, puedes seguir leyendo, solamente hacer pausa, ¿listo? Ok, profe, sin control. Restricción. Esta práctica es aceptada con normalidad en casi todas las culturas, aunque sus consecuencias para la sociedad sean cada vez más alarmantes. La enfermedad silenciosa del alcoholismo es cada día más común y ocasiona destrucción de las capacidades personales, los vínculos familiares y las relaciones sociales. Por otra parte, lo más preocupante es que la mayoría de enfermos se niegan a aceptar que son alcohólicos hasta que llegan situaciones lamentables o peor. Aunque no tienen solución, a continuación abordarán los efectos personales, familiares y sociales, consecuencias de adicción al alcohol. A consecuencia, muy bien. Listo, muchachos, ¿qué piensan de este párrafo? ¿Eso qué es? ¿Y qué les llamó la atención? Alguien que me diga. Ángela o Henry. Ángela creo que levantó la mano. Sí, profe, pues creo que esa es la introducción, pues por lo que el título dice que el alcoholismo y sus efectos, pues ahí dicen que conlleva consumir alcohol, cómo afecta en la vida personal de la persona y cómo eso, pues sí, cómo afecta. Muy bien, Ángela. Y ya, creo. Listo. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, entonces muy bien. Esta es la introducción. Sí, qué pena. ¿Quién está hablando? Yo, profe. Henry, sí, cuéntame. Sí. Profe, por lo que yo entendí sobre el párrafo es que el efecto del alcohol es que hay mucha gente que consume mucho alcohol y no mide las consecuencias que produce el alcohol. Exacto. Que por ejemplo, si una persona embriagada de alcohol se pone a manejar y no mira los peligros que puede ocasionar o de pronto ocasionar a otra persona de pronto en algún accidente, ¿sí me entiende? Perfecto, sí. Listo, acá estamos es como analizando la estructura. Más que el tema, me interesa que miremos es como la estructura, ¿listo? Para que nos enfoquemos en eso. Ronald. Bueno, lo que iba a comentar era que incluso no se puede pensar en una pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tiene el alcohol en la familia o en la vida personal de la persona? Excelente, muy bien, Ronald. Entonces, miren que esta, como ustedes lo decían, es la introducción. Entonces, este es el párrafo introductorio, ¿cierto? Miren que acá nos están diciendo qué nos van a contar, pero todavía no nos dan detalles, ¿cierto? Sino que empieza a decir que el consumo de alcohol es una actividad muy normalizada, que se ha dado en todas las culturas, ¿cierto? Que eso se puede convertir en una enfermedad, ¿cierto? Pero no nos están dando detalles. Y acá, miren que utilizan estos conectores por otra parte, para que lo tengan en cuenta. A continuación, se abordarán los efectos personales, familiares, sociales, a consecuencia de la adicción del alcohol. Entonces, miren que aquí nos están diciendo, están haciendo una introducción y nos están diciendo, les vamos a hablar de esto, ¿cierto? Miren acá. Y me gustó mucho el aporte de Ronald porque de la introducción ya se puede sacar la pregunta que se plantearon, ¿cierto? ¿Sí lo notan? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál será la pregunta, Ronald? ¿Qué efectos tiene el alcohol en la vida personal y familiar? Y social, ¿cierto? Y social. Vamos a ver si esa era la pregunta. ¿Cuáles son los efectos personales, familiares y sociales de la adicción del alcohol? Muy bien, ¿cierto? Entonces,
Esto es como para que quede claro lo que debe llevar una introducción, ¿cierto? Es una forma de hacerlo. ¿Quién me ayuda con este párrafo? A leer este siguiente párrafo. Si quiere lo puedo hacer yo, profe. Claro, dale, perfecto. En primer lugar, cuando se habla de los efectos personales de ser alcohólico, se debe mencionar que el individuo alcohólico tiene inevitablemente problemas de salud, entre los que se pueden mencionar presión arterial alta, enfermedad del corazón, enfermedad del hígado o cirrosis, problemas digestivos, entre otros que pueden ser más graves. De igual importancia, la apariencia física de la persona que consume mucho alcohol cambia, luce desarreglado, enfermo, y su olor finalmente es a alcohol. Por otra parte, aparecen los problemas mentales tales como la depresión, la ansiedad cuando no se está consumiendo la bebida alcohólica y siempre se está irritable. La persona no se reconoce como ser importante y pierde la motivación de realizar las actividades que siempre le entusiasmaban en la vida. No se trata de perder a los demás, la persona se ha perdido a sí misma. Muy bien, listo. Entonces, ¿esto qué es? Este primer párrafo, ¿qué crees que sea, Ronald? Bueno, ya habla de lo personal como tal, de lo que le pueda pasar a la persona que consume alcohol y trata de que el lector pueda conocer el problema o lo que está pasando a la persona que ve. Muy bien, entonces, y nos hablan de ¿qué? ¿De un tema, de varios? De uno, ¿cierto? Nos están hablando de los efectos personales. Acá, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya se empezó con el desarrollo y empezamos, entonces nos dijeron se abordarán los efectos personales, familiares y sociales y en este párrafo nos contaron cuáles son los efectos personales. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, aquí les subrayé como los conectores lógicos, algunos que vi rápidamente como que utilizaron. Entonces, miren que en primer lugar, aquí nos está diciendo como, es como para marcar el tiempo, lo primero, ¿cierto? De igual importancia, para seguir elaborando sobre esa idea. Por otra parte, entonces miren pues como para que lo tengan en cuenta. ¿Quién me ayuda leyendo este siguiente párrafo? Por otro lado, hasta aquí, a quien se ama. Otra persona, por favor. Chicos, ¿quién me ayuda? Jennifer. Sí, señor. Por otro lado, al abordar las consecuencias familiares del alcoholismo, debe afirmarse que un alcohólico destruye a una familia sin lugar a dudas. Primeramente, los familiares cercanos del adicto no consideran que no vaya a poder manejar la situación hasta que ya es tarde. Por lo tanto, solo aconsejan que se evite ingerir la bebida alcohólica o se haga con moderación. Sin embargo, la situación se torna cada vez más difícil. La familia sufre de maltrato psicológico y muchas veces físico, pues el alcohólico tiende a ser violento y manipulador. Si no es el caso del maltrato, la familia simplemente deja de reconocer al alcohólico como un miembro más y se aleja para evitar ver su destrucción, pues es muy doloroso y genera impotencia el no poder ayudar a quien se ama. Perfecto. Este es el segundo párrafo. ¿Qué puedes decir, Jennifer, sobre este párrafo? Aquí también estamos en el desarrollo. Entonces, aquí, ¿cómo que notas? O otra persona. Jennifer o otra persona. ¿Qué notamos en el segundo párrafo? Pues, las consecuencias sí, en los familiares. Ajá, muy bien. Entonces, miren, consecuencias familiares. Entonces, miren que lo que quiero mirar es que vean la estructura lógica de este ensayo, ¿cierto? Que a veces parece muy difícil como escribir sobre algo, pero miren que tiene una estructura lógica. Si organizamos las ideas, lo podemos hacer mucho más fácil y utilizando pues como los conectores lógicos. Entonces, miren que se hizo la introducción, de aquí esto se puede plantear la pregunta, o sea, se
nos dijeron que nos iban a comunicar y ya pudimos ver que ahí sacar como la pregunta que ellos se plantearon. Luego empezó hablando sobre los efectos personales y hizo un solo párrafo sobre efectos personales, no mezcló, ¿cierto? Entonces miren que eso nos da como una organización de nuestras ideas. Luego entró con la segunda, que fue consecuencias familiares. ¿Y ustedes qué creen que este párrafo va a ser? ¿Ustedes qué creen que el siguiente párrafo? Ah, bueno, miren, este otro párrafo, ¿quién empieza a leerlo? Leámoslo hasta que dice acá, hasta que ya es tarde. Primeramente, los familiares cercanos del adicto no consideran que no vaya a poder manejar la situación hasta que ya es tarde. Por lo tanto... Ya lo leímos, ¿cierto? Sí, ese ya lo leí, perdón. Entonces, miren que el segundo párrafo nos habla de las consecuencias familiares, que fue el que nos leyó Jennifer, y tenemos un último párrafo que ustedes creen de qué nos va a hablar. De las consecuencias sociales. Muy bien, ¿cierto? Entonces, miren, por último se menciona cómo el ser adicto al alcohol afecta en lo social, y ya nos empiezan bajo rendimiento en el trabajo, ¿cierto? Y en conclusión, ¿quién me lee la conclusión, por favor? Bueno, la voy a leer. En conclusión. Perfecto, listo. En conclusión, aunque el alcohol es una sustancia socialmente aceptada, hasta promovida por nuestro entorno, es importante que su consumo se haga de una manera moderada, considerando que el abuso tiene consecuencias que pueden llevar a la persona incluso hasta la muerte si no toman medidas a tiempo. Dejémoslo ahí, ya. Miren que incluso esta conclusión podría llegar hasta acá, pero bueno, ya pues como que ya continúa elaborando la persona, pero esta es la conclusión que ya recoge como, miren, esto es un problema grave, recogió ya como una conclusión de todo lo que elaboró. Lo que quería con esto es mostrarles, digamos que tiene no sé si logré el objetivo, si ustedes como que ven la estructura lógica, si les parecería fácil partir de una pregunta. Por ejemplo, si vamos a hablar de los efectos del Internet, también podríamos decir personales, familiares y sociales, no sé, cuéntenme qué les parece, si de pronto quedó claro como la idea que les quería transmitir, si pudieron como reconocer la estructura de un ensayo. Cuéntenme, muchachos y muchachas, por favor. Sí, profe, claro. Quedó todo claro. Los pasos que hay que seguir. Listo, entonces, muchachos, muy importante para que sea coherente, que planteemos una pregunta, un tema, que por párrafo tratemos de abordar, que digamos en la introducción de qué vamos a hablar, que por párrafo intentemos desarrollar solamente una idea de acuerdo a lo que planteamos en la pregunta. Pues si solamente planteamos en la pregunta efectos personales, pues solamente hacer 2 o 3 párrafos diciendo esos efectos personales o una idea por párrafo, listo, para que no nos enredemos con las ideas. Miren que así es una manera de que listo, en el primer párrafo hablo sobre los efectos personales, en el otro en los familiares y en el otro en sociales. Entonces es como una manera fácil de poder hacerlo y que quede entendible. Y por último, ya hago una conclusión que recoge pues como lo más importante del tema. Listo, muchachos. Entonces, esto era lo que les quería compartir la noche de hoy. Me gustaría si pues les gustó, si les quedó claro, si tienen alguna pregunta con respecto a la evidencia y ya para dar paso pues al aprendiz. Para mí fue muy chévere, profe, porque de verdad que nos enseñas mucho, porque uno, no sé, en el sistema en que estamos se nos ha olvidado tener una lectura, una comprensión de lectura. Entonces, muy bueno. Qué bueno, me alegra mucho.
Listo, chicos, entonces no hay preguntas o comentarios. Yo sí tengo una preguntita, profe, disculpe. Claro, Henry, ¿cierto? Ronald. Ronald, Sí. cuéntame. Lastimosamente, la explicación de la clase anterior, la anterior evidencia que usted explicó la semana pasada, yo no pude asistir y el video que se montó, llega un momento en que el audio se va. No sé si pudieras fácilmente o muy resumido explicar de qué trata o qué evidencia se tiene que entregar ahí. Sí, Ronald, mira, es básicamente realizar un video escogiendo una temática relacionada con el programa de formación, en donde tú como realices un video, puede ser un video como con imágenes, ¿cierto? Que tú tomes con una cámara de video y grabes una voz como en el celular y luego en edición como pongas imágenes, fotografías o videos relacionadas con lo que estás hablando. O puede ser una entrevista, pero que sea sobre una temática relacionada con el programa de formación y que no tenga una duración de más de 3 minutos, y también les envía el correo, no sé si lo recibiste, un formato de guión. Entonces hacer el guión, qué vas a decir en audio y qué vas a decir en imagen, y luego hacer pues como ese lo que plasmaste en el guión, hacerlo en video. Puede ser de una problemática, puede ser de un software, de tu proyecto, si estás haciendo un proyecto de software, vendiendo un producto o servicio, pero lo importante es que sea relacionado con el programa. Pues eso como a grandes rasgos. Si de todas formas, si quieres, me puedes escribir a mi WhatsApp y yo ahí te puedo como dar como más orientaciones, como más profundamente, si de pronto no te queda claro. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Y bueno, el correo no me llegó. Ah, bueno, listo. Si quieres, escríbeme a mi correo que está acá, le cuentas en el perfil al WhatsApp y yo te mando como la plantilla de guión que se debe hacer y te explico cómo se debe hacer, y ya, pues lo del video es lo que te dije, es hacer un video de 3 minutos máximo. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, discúlpame, ¿será que nos puedes compartir esa información a todos los del grupo? Pues me parece importante tenerla. Yo se la voy a mandar a la profe Delia para que se las comparta. Pues yo se las compartí al correo de Territorium, pero se la puedo mandar a la profe Delia para que se las mande. Si tienen grupo de WhatsApp, se las vuelvo a mandar al grupo de WhatsApp. La plantilla de guión y la presentación de la vez pasada. Ay, sí, profe, te agradezco mucho. Y si es posible esta, qué pena contigo. Claro que sí, también. También se la mando a la profe Delia y también se las comparto al correo que tienen en Territorium. Pero también se la va a compartir a la profe para que de pronto, si es más fácil, se las comparta por WhatsApp. Listo, profe, claro que sí. Quedo atenta y yo se las comparto a los aprendices. Bueno, profe, mil gracias a todos y bueno, muchas gracias por la participación. Espero que les haya quedado claro. Les reitero que estoy como en los canales de comunicación disponibles, correo y WhatsApp. Aquí lo tienen, en el perfil también lo encuentran, para que si surge alguna duda en el proceso de elaboración de la evidencia, por favor me contacten. Recuerden que esta evidencia se debe entregar hasta el 11 de agosto. Bueno, entonces muchísimas gracias. Le voy a mandar toda la información a la profe Delia y estoy atenta y les deseo a todos una feliz noche. Ya pues me retiro. A ti, profe Dani, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Feliz noche, que esté muy bien. Bueno, profe. Sí, profe, listo. Listo, sí. Entonces, pues, profe, queríamos que uno de nuestros aprendices, Ronald específicamente, nos quería mostrar un ejercicio que él hizo en JavaScript correspondiente a esta evidencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que muchos de ustedes entreguen esa evidencia, o sea, que la entienden, que sepan cómo es que se hace, que empiecen a hacer los algoritmos. El ejercicio tiene que ver con la resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento, ¿cierto? Esa es la evidencia. Recuerden que antes teníamos que hacer la que se llama bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria, que ya algunos lo han hecho. Hemos hecho también algoritmos en PC,
¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que hagamos pues todos pues esos ejercicios. Si ustedes quieren hacer los ejercicios en JavaScript, pueden colocarlos en todas las evidencias correspondientes que tengan que ver con algoritmos, para que de pronto pues lo tengamos en cuenta, que esa parte la podemos hacer, ¿cierto? Yo les voy a compartir aquí la pantalla y mientras tanto se prepara entonces, Ronald para que nos muestre ese ejemplo. Recuerden, aquí tenemos estas evidencias, de bases conceptuales de lógica, taller de solución de problemas. Todas estas tienen que ver con PSeInt, pero esta tiene que ver con JavaScript. Es como ya lo de PSeInt llevarlo pues como a la realidad. Pero si ustedes desean hacer todas, o sea, hacer estas que son de PSeInt, estas que son de JavaScript, entonces pueden colocarla en cada una de estas evidencias, ¿cierto? Y es válido, profe Delia, ¿cierto? Sí, claro. La invitación, estimados aprendices, es que tengamos mayor participación en estas evidencias. Recordemos que vamos a dar paso a las actividades que corresponden a base de datos, pero para eso es importante que no tengamos evidencias acumuladas y pendientes. Entonces, por eso el día de hoy pues vamos a tener la intervención de un aprendiz que nos va a mostrar un ejercicio a fin de que aquellos que no han participado puedan guiarse y puedan desarrollar esta misma evidencia. Ronald, bien puedas. Ok, ya voy entonces a compartir pantalla. Listo. Gracias. Bien, el ejemplo que yo voy a mostrar tiene que ver con el número 4 de la emisora. Esta decía más o menos así, ¿no? Una emisora con presencia, no sé si alcanzan a ver, ¿se ven bien las letras? Sí, correcto, sí se alcanza a ver, Ronald. Mil gracias. Ok. Dice entonces, una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados, sonados en este semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a estudiantes del SENA, del programa del tecnólogo en análisis y desarrollo de software, desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas. Obviamente parte no la hice porque considero de que nos íbamos a complicar demasiado. Incluso hablé eso con la profesora Diana, y lo que hice fue traer los datos como tal de un vector. En este caso está el vector registros, y esto lo que hice fue hacer un recorrido para que imprimiera todos los datos, no solamente consecutivos, sino que tuvieran un orden en la consola. Entonces lo primero que hice fue en una variable que llamé registros, coloqué datos que van en una misma matriz, están dentro de una misma matriz. Generalmente los datos llegan de esta manera, así que entonces lo veo oportuno de explicar este ejemplo como tal. Lo que hice entonces fue utilizar primeramente un nombre, una cédula, una fecha de nacimiento, un correo, una ciudad en la que vive y la ciudad de nacimiento. Ronald, dale control más para que se vea más. Ok. Sí, un poquitico más pequeño. Sí, está bien. Sí, está bien, exacto. Sí, se ve mejor el código. Ok, entonces lo que hice fue colocar cada uno de esos datos, ¿no? Nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo, lugar de residencia y lugar de nacimiento. Ya teniendo entonces esa variable con todos los registros, lo que hice fue un contador. Este contador lo que va a hacer es contar cuántos registros va a traer o hay dentro de la matriz como tal, ¿no? Así que entonces inicié un for
para comenzar entonces a traer cada uno de los registros. Y dentro de este for, entonces comencé a declarar lo que se declara en este tipo de ciclo, ¿no? En este caso que esta variable comienza en 0, una variable i. Después entonces que esta variable i, cuando sea menor que los registros, de que el tamaño de los registros, en ese momento se va a detener. Esto es lo que significa esta parte de la línea de código. Significa de que aunque esté i comience en 0, como es menor de la cantidad de registros, porque lo que hace automáticamente es contar la cantidad de registro que va a traer. Eso es lo que hace. Entonces, apenas se cumpla o llegue al último registro, él detiene el ciclo. Y esta condición significa de que a medida que vaya pasando el ciclo o él termine el ciclo, sume un 1 para que el ciclo entonces se sume o continúe, ¿no? Dentro de este ciclo entonces comencé a organizar los datos y lo primero que hice fue hacer un console.log para señalar enumerar cada uno de los datos que iba a traer. En este caso el primer console.log dice dato número, un espacio, y lo concatené. Lo concatené con el i, que en el primer ciclo va a tener el valor de 0, más 1. Eso significa entonces que esto va a imprimir en el primer ciclo dato número 1. En la siguiente línea de código, en la siguiente console.log, entonces comencé a organizar el nombre. Esto es un espacio meramente estético. Lo que está entre comillas es lo que se va a imprimir en consola, pero este espacio que yo dejé es para poder visualizar de manera más fácil cada registro en lo que tiene que ver con la consola, ¿no? Así que entonces lo que hice fue entonces colocar nombre, concatené, y ahora entonces comienzo a traer cada uno de los registros. En este caso estoy llamando a la variable registros, que la tengo acá en la línea 32, coloco entonces estas llaves o corchetes, no me acuerdo cómo se llaman, si las profesoras pueden corregirme o no, pero traigo entonces estos... llaves, son llaves. Estas llaves. Sí, corchete, traigo, perdón, es corchete. Corchete, ajá. Corchete, y le coloco el valor de i. ¿Qué significa esto? En este punto de primer ciclo, el valor de i ya está dándolo acá. Por lo tanto, es como si dijera registro, corchete, 0. Y si recordamos un poquitico de lo que hemos visto en vectores, el primer vector o el primer dato del vector, que en este caso sería todo este dato, está encerrado en este corchete porque el vector es todo esto. Pero el primer dato del vector sería todo este dato que está encerrado en corchetes. Así que entonces ese sería el primer dato equivalente a 0. Y dentro de ese dato hay otro dato adicional, otros datos adicionales. En este caso es el nombre, que sería 0, la cédula, que sería 1, la fecha de nacimiento, que sería 2, y así sucesivamente. Así que entonces yo lo que estoy diciendo aquí es que de esta variable registro, agarre este primer dato completamente y me traiga 0, que es el nombre. Así que entonces lo que va a hacer es colocar nombre concatenado ese primer dato. En mi caso sería Ronald, el nombre, Ronald Rivera. De misma manera haría con el siguiente dato, que es la cédula. Sería entonces traer un console.log, cédula, este texto lo concateno, de nuevo con registro, de nuevo colocaría la i porque apenas voy por el primer ciclo, y llamaría entonces el primer registro, o en este caso el segundo, de este dato completo. Y de esa forma entonces haría con cada uno hasta llegar, hasta que se cumpliera
terminar el ciclo como tal. En la línea 53, lo que hice solamente fue dejar un espacio en blanco. Eso es para que cuando terminara el ciclo, dejar un espacio para imprimir el nuevo dato, ¿no? Aquí, recordemos, Ronald, que, o sea, cada uno de esos registros que mostró Ronald, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que es un vector de registros, ¿cierto? Entonces, cada uno de los elementos de las personas es un registro. Eso es lo que Ronald está tratando de decir, cada uno. De hecho, él ahí está diciendo registro sub i, ¿cierto? Sub i, 0, entonces 0, 1, 2 y 3 es cada uno de los elementos del registro. Exactamente. En la línea 54 está el contador. El contador al principio del ciclo y fuera de él lo inicié en 0, pero cada vez que él complete el ciclo, él va a hacer un conteo o va a agregar un 1 a cada vez que haga el ciclo. Y por eso entonces él me va a traer cuántos datos en total hay en la variable o en la matriz como tal, en esta matriz registros. Inicia de nuevo el ciclo, este i ya entonces cambia y tiene el valor de 1 y por eso es que comienza a traer cada uno de los datos cambiando este valor de registro corchete i, comienza a traer cada uno de los datos que están en la matriz como tal. Después entonces que se completa el ciclo en la línea 56, hago de nuevo un console.log ya para traer la cantidad de registros. En este caso voy a traer lo que se almacenó aquí en total. Entonces traigo cantidad de registros y concateno con la variable. Y de esa forma entonces traje todos los datos. ¿Cómo se imprimiría? Bueno, si vemos ahorita ya la consola como tal, que yo la tengo ya aquí cargada, él entonces comienza a traer todos los datos. Si se fijan entonces este primer dato, el dato número 1, tiene nombre Ronald Rivera, cédula tal, fecha de nacimiento, email, ciudad de residencia, ciudad de origen. Deja el espacio y de nuevo entonces trae otro dato, que es el dato número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y al final entonces comienza o me muestra la cantidad de registros que fueron 6. Esto es la función del contador como tal. No sé si es correcto hasta ahí. Claro que sí, Ronald. Estuvo muy bien explicado lo que el ejercicio. Es un poquito complejo porque es un arreglo o un vector de registros. Entonces, en cada parte del vector no se almacena un solo valor, sino que se almacena un registro. Y un registro es un conjunto de elementos. En este caso, es un conjunto de elementos que corresponden, se puede decir, a una entidad, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un registro de personas, donde se almacena el nombre, el apellido, la dirección. Cada uno de esos corresponde solamente a un elemento del vector. ¿Sí, Lady? Lady quiere hablar algo, que está alzando la mano. Muchachos, entonces, jóvenes, entonces yo lo que les recomiendo es que nos pongamos las pilas con estos ejercicios que pues ya los hemos visto en varias ocasiones, ¿cierto? Pero entonces, para esto se necesita es mucha práctica, jóvenes. Entonces, qué bueno que ustedes hagan todos los ejercicios, ¿cierto? O sea, no es hacer uno o dos, sino que bueno que hagan pues como todo el taller, ¿cierto? Por aquello pues como de que la práctica es lo que nos sirve a todos. Entonces, en las anteriores conferencias yo les voy a mandar por WhatsApp cuáles son las conferencias donde se habló, donde se hicieron los ejercicios, para que ustedes lo vuelvan a ver y los hagan ustedes mismos también, y también así van practicando. Les recomendamos también mucho mirar por YouTube, buscar pues como muchos ejercicios así de este tipo. Profe Delia, es cierto, la otra semana podemos también practicar como un poquito y empezar con... Sí, correcto. Ya sabemos que vamos a pasar a bases de datos, inclusive ahorita que estábamos mirando el concepto, el ejercicio que estaba explicando el compañero Ronald,
tocamos el tema de registros y ese mismo concepto también lo utilizamos para bases de datos cuando vamos a hacer las inserciones y todo eso en un motor de base de datos. Entonces, la invitación, jóvenes, es que participen, que desarrollen todos los ejercicios que están allí planteados. Sabemos que esto es de mucho autoestudio y que genera un amplio aprendizaje para ustedes, empezando y teniendo en cuenta que el programa es análisis y desarrollo de software. Entonces, pues por eso quisimos tocar en esta clase estos ejercicios, y la próxima clase también al inicio vamos a plantear, o a que otro compañero, o Ronald, o si otro compañero quiere también aportar y explicar cómo desarrolló su ejercicio. ¿Para qué? Para invitar a los demás compañeros que se apoyen en esto y puedan también ir participando. No sé si tengan alguna duda, inquietud. Adelante, Karen. Buenas noches. Le pregunto, para bases de datos, ¿qué motor vamos a utilizar? ¿Qué programa? Como para irlo instalando para la explicación. Bueno, empezamos con lo que es modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual que está planteado en la plataforma, todo esto podemos utilizar guía. Hay varias herramientas, pero primero empezamos con el modelo conceptual. Ya para ir a los motores de bases de datos podemos trabajar con MySQL, profe, ¿cierto? Empezamos con MySQL y todo lo que es. Sí, así es, con MySQL. Podemos utilizarlo, MySQL Workbench. Workbench, exacto. Plataforma. Podemos mirar, allí dice cómo se hace la instalación. Entonces, podemos mirar, les mando por WhatsApp cómo se hace esa parte. Ahí está dentro de la plataforma. Hoy porque no dio pues como el tiempo, pero por WhatsApp les mandamos dónde está exactamente, la forma como se puede ir instalando MySQL Workbench para que todo lo vayan haciendo para la otra semana. Sí, exacto, para que vayan avanzando, pero teniendo presente que primero empezamos con lo que es modelo conceptual, modelo entidad-relación, modelo relacional, para más adelante ya empezar a mirar todo lo que es el lenguaje estructurado de consultas, para lo que es SQL, y miramos el gestor de base de datos que sería MySQL. Adelante, Ronald. No, yo quería preguntar, era por el video, si este video también va a quedar subido en la plataforma como tal o en YouTube. Sí, va a quedar subido en YouTube y se les comparte el enlace en la plataforma. Ok, con mucho gusto, Ronald. Bueno, profe, no sé si crean más dudas, inquietudes los aprendices. No, yo creo, profe, que la cuestión es muchachos, que nos pongamos las pilas, hagamos los ejercicios y vamos como evacuando todos estos temas relacionados con algoritmos, porque sí necesitamos que ustedes pues sigan entrenando, entregando, y entrenando también estos ejercicios. Sí, Carito, dinos. Ay, qué pena, profes. Es que yo estoy preocupada. Yo estoy un poquito atrasada con el tema de las evidencias de física, las 4 evidencias, los 2 videos, la bitácora y no me acuerdo cuál es el otro. La bitácora no hay que hacerla. Ah, bueno, entonces los 2 videos porque ya hice el cuestionario. Sí. Y me falta, y lo que pasa es que tengo una duda. Estas evidencias que hemos visto estos días, ¿a qué hacen referencia? Qué pena, o sea, es que yo estoy en la clase, pero lo que pasa es que no las identifico en las, o sea, ¿cómo se dice eso? Como en las entregas que toca hacer, porque yo ya tengo las de la terminada, la de la primera actividad, tengo ya esa, digamos que completa, me falta la de Java, que es la que estamos viendo ahorita, esa estoy trabajando en ella, y me concentro en lo de física, pero estas 2 que dice la profesora ahorita, Daniela, la verdad no las identifico. Ah, no, pero esas son de comunicaciones. Esas 2 son de comunicaciones. Sí. Y la idea es que entonces las desarrolles después de que ya hayas hecho las de física, ¿cierto? Entonces yo mañana a través de WhatsApp les voy a dar como toda la listica, les voy a volver a entregar como el listadito
de las evidencias que tenemos hasta ahora para que ya ahí te vayas identificando con estas nuevas, ¿cierto? Ella explicó una hoy, explicó también la semana pasada otra que es relacionada con comunicaciones, ¿cierto? Pero esas en el mismo digamos que la misma carpetita que dice ahí, que la que estamos viendo, o esas en otra, en la siguiente carpeta, es en la siguiente carpetica, es en la 4, en la guía de aprendizaje 4, por eso es que tal vez no la has visto. Eso sí, bueno, profe, listo. Exacto, y la de base de datos también corresponde a la otra carpetica, no a la guía de aprendizaje 3, sino a la guía de aprendizaje 4. Sí. Listo, profe, gracias por tu aclaración. Bueno, con mucho gusto, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay que tener todas las evidencias en A o alguna puede estar en D para continuar? Pues, o sea, no, la idea es que las evidencias que tú tengas en D las vuelvas a presentar. ¿Cierto? O sea, las que tienes en D, tú tienes que mirar en la plataforma cuál fue el comentario que se le hizo y volverla a presentar. La vuelves a presentar. Listo. Ok, y si digamos, no sé ya cómo realizar esos ejercicios y... ¿Cuáles ejercicios? ¿En cuál tienes D? En una de matemáticas, que pues yo lo hice, lo volví a repetir de acuerdo a las indicaciones que me dio el profesor. Inclusive Yo te doy el contacto del profesor y ya tú hablas con él, ¿te parece? Pues es que también busqué en internet y me pareció casi que lo mismo que yo había hecho, entonces pues no entiendo por qué él me haya... Ah, bueno, pero ¿sabes, Ángela, qué podemos hacer? O sea, hablamos con el profesor y miramos esa parte. O sea, yo te doy el contacto de él, tú hablas con él y bueno, ya comentamos a ver qué pasa con esa parte. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Jolfran, dinos. Profe Diana, buenas noches, profe. ¿Cómo están todos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita. Yo he visto que usted monta el archivo de Excel con las actividades pendientes. ¿Será que usted puede montar nuevamente para ver cómo vamos con las actividades pendientes? Sí. Porque mañana se los monto, sí, eso fue lo que ahorita les acabo de decir, que mañana les voy a volver a entregar ese archivito de Excel con todas las evidencias, precisamente por lo que decía Carito. Y también, pues, identificar que esas evidencias que ya estamos hablando ahora, por ejemplo, esa de comunicaciones, esta que es de base de datos, corresponde ya no a la guía de aprendizaje 3, sino a la guía de aprendizaje 4, ¿cierto? Entonces, ok. Sí. Entonces, bueno, profe, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Que la empezamos la semana pasada, esa guía de aprendizaje 4. La empezamos con la profe Daniela, que precisamente nos habló de un tema de comunicaciones. Bueno, entonces mañana queda el compromiso, mañana se les envía entonces la listica con el tema de Excel, con las evidencias que tenemos pendiente hasta ahora, cuáles son de la guía de aprendizaje 3, cuáles son de la guía de aprendizaje 4, ¿cierto? Bueno, si quedamos pues con ese compromiso y ustedes quedan con el compromiso también de hacer esas evidencias relacionadas con JavaScript, relacionadas con PC, ¿cierto? Para poder que vayamos avanzando. La próxima semana, entonces, la persona que va a estar pues acá con ustedes, ya esa persona va a estar entonces con la parte nuevamente de algoritmos y ya empezando también la parte de Java. Profe, o sea que esta semana tú estás todavía acompañándonos. Sí, en este momento yo todavía lo estoy acompañando, sí. Estoy como los circos viejos. Estoy que me voy, pero me despido más que circo viejo. Pero sí. Eso es bueno, profe, eso es bueno. Sí, profe, otra semanita, otro mesecito. También. Quedará siempre. Ay, Dios les pague. Pero muchachos, de verdad, lo que necesiten en esta semana me pueden decir, me pueden comunicar.
cualquier cosa, si están haciendo algún algoritmo o algo que necesiten, me cuentan, me lo mandan por WhatsApp a ver cómo van con esa parte y con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, con tal de que muchachos nos pongamos las pilas, los que están atrasados de pronto de otras fases, hicimos ya un grupito como con ellos, y los que estén también con esta parte de algoritmos, sí que nos pongamos las pilas, muchachos. Ustedes saben que esto, o sea, si ustedes se ponen las pilas con esto, a ustedes les va a ir muy bien, porque ya sabemos que el desarrollo de software es muy, muy apetecido en el mercado. También fíjense bastante en estudiar inglés. Ya saben que hemos tenido, a ustedes les tocó por allá un egresado que nos decían la importancia de trabajar con inglés, de conocer inglés, de saberlo. Entonces, muchachos, pongámonos las pilas. Entonces, los esperamos con los algoritmos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, pues, y muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Profe Gracias. Delia. Profe, gracias. Feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Para Feliz todos, noche para feliz noche, mil gracias por conectarse. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Delia y Diana. Gracias a todos. Gracias Gracias, por Ronald. Hasta luego todos. Nos Bueno, hasta vemos luego. en un próximo encuentro. Bueno. Listo, Dios los bendiga.